Nuevamente, muy buenos días. Un tema de los que hemos estado tocando en este día, muy temprano en la mañana, en la Santa Cena, la enseñanza. Y ahora el mensaje es algo referente a la resurrección del Señor Jesucristo. El cristianismo no tendría sentido, como dijo el apóstol Pablo, si Cristo no hubiera resucitado. La vida suya y la vida mía no tenían ningún valor delante de Dios si Cristo no hubiese resucitado. Los discípulos se encontraban tristes después de ese viernes fatídico para ellos, que Jesús había sido crucificado, todas sus ilusiones se habían caído, todas aquellas metas que tal vez ellos tenían de libertad, habían quedado de pronto en la nada al ver a Jesús colgado en una cruz. Cada uno de ellos se encontraba triste. Por eso la Biblia dice que ellos estaban reunidos en ese momento tan difícil. Seguramente usted y yo hemos pasado momentos difíciles de temor, de miedo. Algunos más, otros menos, pero de alguna manera nos hemos visto involucrados en un momento difícil en nuestra vida. Y hemos tenido temor, hemos tenido miedo a cualquier circunstancia. En los países nuestros, donde hay tanta violencia, uno no se siente seguro, le tiene miedo a todo. Estaba yo en la ciudad de San Miguel. Había un amigo que nos conocimos de mucho tiempo, pero dejamos tal vez 20 años de no vernos. Pero yo sí lo conocí y le llamé por su nombre y quise hablar con él, y ese hombre cuando me vio, corrió, me tuvo miedo. Y después le pregunté a uno de los otros que andaban por ahí, bueno, ¿y Alfredo por qué corrió? Porque Alfredo se llama, o no sé si habrá muerto. Me dice, Alfredo lo acaban de asaltar y ese es el miedo. Hoy a todo mundo le tiene miedo y no te conoció. Miedo, desesperación, temor. Ustedes piensan que los discípulos del Señor, los seguidores del Señor, aquellas personas íntimas que convivían con Él, al ver que Jesús había sido crucificado, había sido enterrado, ellos tuvieron temor, tenían miedo de que algo malo le sucediera. Y la Biblia dice en San Juan capítulo 20, voy a pedirles que hagan su Biblia, en San Juan capítulo 20, versículo 19 y 20. Versículos 19 y 20 dice así: cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo a los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. La vida cristiana siempre es una vida de luchas. Jamás nosotros podemos pensar que la vida cristiana es un hobby, como muchas veces se piensa. La vida cristiana tiene demandas fundamentales, bases firmes para poder caminar y vivir esta vida. La vida cristiana no es simplemente un emocionalismo momentáneo que termina con el final de un culto. La vida cristiana debe de vivirse de acuerdo a lo que explica la palabra. El Señor Jesús, pocas horas antes de ser crucificado, estando en el monte de Getsemaní, ahí el Señor, dice la Biblia, que sus sudor eran como grandes gotas de sangre. Jesús estaba viendo la cruz, sabiendo que lo que iba a pasar en esa cruz, el sufrimiento que iba a llevar en esa cruz. Y la Biblia dice que el Señor Jesús oraba intensamente, pero también su sudor era intenso, que parecían gotas de sangre. Llega el momento de la crucifixión.
llega el momento decisivo para la vida de los seres humanos. Ese momento cuando Jesús entrega su vida en la cruz. Llegó ese viernes doloroso, todos fueron testigos de su muerte. Allí habían muchas personas que estaban ahí viendo, la Biblia lo describe y dice espectáculo. Era un momento difícil para aquellos hombres y mujeres que amaban al Señor. Era un momento duro porque ellos estaban viendo morir a un ser querido, alguien con quien ellos habían convivido tres años. Sus enseñanzas, sus milagros, sus consejos, de pronto se encuentran solos. Y aquel primer día de la semana, un domingo, porque este es el primer día de la semana, la Biblia lo describe que era muy temprano. Y ahí fue donde estas mujeres fueron a la tumba de Jesús. Ahí estaba ese joven con vestiduras blancas y les dijo: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado. Las mujeres se fueron a dar la noticia, los apóstoles estaban reunidos ahí. Dice la Biblia que estaban las puertas cerradas por miedo a los judíos. Pero llegó un momento, a pesar de los temores, de las aflicciones, los discípulos tuvieron un gran cambio en su vida. Fue cuando Jesús les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos, el costado, dando las evidencias que no era un fantasma, que no era algo supuesto, que era Él, el que había sido crucificado, el que había derramado su vida en la cruz y que ahora estaba resucitado. Y la Biblia nos dice que estos discípulos temerosos, de pronto con esta evidencia, se regocijaban viendo al Señor. Es que la vida cristiana debe vivirse con el Cristo resucitado. Para muchos, Cristo todavía está en una cruz. Para muchos, Cristo lo andan en un crucifijo en su pecho. Pero para los creyentes, para los hijos de Dios, Cristo resucitó, se levantó de entre los muertos y ahora está a la diestra de Dios intercediendo por los suyos. Esta es la evidencia, esto es lo que hace la diferencia. Si los discípulos allá al principio tenían miedo y no era cosa poca lo que había pasado, los sucesos eran contundentes, lo que habían visto era espantoso, la muerte del Señor Jesús fue atroz, que Isaías lo describe como que no había parecer ni hermosura en él. Fue tan grande el maltrato que sufrió el Señor Jesús en la cruz, que perdió toda fisonomía humana. Fue tan terrible el sufrimiento de la cruz, que Isaías lo describió profetizándolo mucho tiempo antes, que no había parecer ni hermosura. Todas esas cosas habían pasado y estos discípulos habían sido testigos. De allí estaba el temor. No era una cosa fácil lo que habían visto, lo que había pasado. No simplemente les habían quitado un ser querido, sino que habían visto la forma atroz como éste había sido crucificado. Los cristianos, la iglesia, los hijos de Dios, muchas veces nos atemorizamos por las circunstancias de la vida. Somos seres humanos, tenemos sentimientos, nos preocupamos, nos duele, unas veces lloramos por alguna pérdida de un ser querido.
Lloramos por ver a un mundo indiferente a las cosas de Dios. Lloramos por ver corazones duros, tal vez de seres queridos que amamos, pero que todavía ellos no quieren recibir ni creer. Nuestras lágrimas corren por nuestras mejillas cuando vemos el desprecio que dan a las cosas de Dios. Tal parece y es tan grande la soberbia del hombre sin Cristo que pareciera que Dios es el que tiene necesidad de ellos y no ellos de Dios. Son momentos difíciles cuando nosotros como creyentes nos duele el corazón, nos duele el alma al ver que estas almas están caminando perdidamente, están viviendo sin Dios, sin Cristo y sin esperanza. Esto es lo terrible. Esto es lo duro. Cuando nuestros hijos, cuando nuestros padres o a veces nuestra pareja no son creyentes. Cuando vemos a estas personas que amamos que caminan en una vida de desobediencia, de desafío total a Dios. Terrible. Pero ese es el mundo en que estamos viviendo, es el tiempo que nos ha tocado, donde no hay respeto, donde no se ha perdido todo tipo de valor. Y usted dirá, pero pastor, ¿es que las cosas están cambiando? Por supuesto que sí. Es que la tecnología ha avanzado también. Pero la misma tecnología está destruyendo hogares. La misma tecnología está destruyendo a nuestros jóvenes. La misma tecnología está llevando a violaciones a niños y a suicidio también a jovencitas. Se quitan la vida. Cuando esto se usa de una manera inadecuada. Cuando esto se usa de una manera equivocada. Se ha hecho una encuesta que hay una gran cantidad de divorcios hoy en día. ¿Usted sabe por qué? Porque el esposo o la esposa no tienen tiempo para su pareja y están metidos en el internet día y noche. Y dice la persona afectada, dice, ¿para qué quiero un bulto sentado frente a una computadora? Divorcio. Los jóvenes con su tecnología a veces caen en el problema de dejarse fotografiar y salen en internet y por la vergüenza que el mundo entero lo ve, muchas veces se quitan la vida. Triste. Eso es lo que puede causarle dolor a un hijo de Dios. A mí me duele cuando, no importa si es joven o es viejo, no importa si es hombre o es mujer, a mí me duele cuando alguien ve las cosas de Dios con desprecio. ¿Sabe usted por qué? Porque también yo viví un tiempo en ese mismo camino. Porque yo también caminé una vida sin esperanza. Yo aunque crecí en un hogar cristiano, viví sin esperanza. Pensé que era joven y que yo tenía el control de mi vida y que a mí nadie me podía hacer nada. Y yo me creí una buena persona, pero no lo era. Seguro muchos de los que están aquí en esta mañana, algún día se creyeron también de esta misma manera. ¿Y sabe lo que hace la diferencia? No lo hace la religión. Usted no es salvo porque es un bautista. Usted no es salvo porque es un pentecostal o de alguna denominación. Usted es salvo porque un día el Espíritu Santo tocó su corazón, lo llevó a los pies de Cristo, él conoció realmente su gran necesidad y le confesó su pecado. Cristo es el único que puede darnos en realidad lo que nosotros necesitamos. Los discípulos tristes, sí, las circunstancias eran difíciles. Pero de pronto Cristo se aparece y dice la Biblia que las puertas estaban cerradas. Él dentro, ya con un cuerpo glorificado, se puso en medio de sus discípulos que regocijo. Les levanta las manos, les muestra las manos, su costado y les dice, yo soy. Todo el panorama cambió y la Biblia dice, y se regocijaron los discípulos viendo al Señor.
Cuando tu vida y mi vida se encuentra en momentos cruciales, que no encuentras esperanza, que no tienes solución a tus problemas, lo único que puede hacer la diferencia es el Cristo resucitado de entre los muertos y exaltado al cielo. No es la religión. Lo siento, pero no lo es. El único que puede transformar tu corazón y darte una vida diferente es el Cristo resucitado de entre los muertos. Por eso, cuando las mujeres escucharon y les dijeron, no está aquí, ha resucitado, el panorama cambia. Hay religiones, bastantes religiones muy buenas, que le enseñan muchas cosas a las personas, pero ninguna de ellas puede cambiar el corazón del hombre. Religión buena, es la intención humana de acercarse a Dios. Esa es religión. Pero la salvación que viene del cielo es el regalo de Dios, es el Dios mismo extendiendo su brazo hacia el hombre, hacia la persona necesitada. Ahí. Cristo resucitado quitó sus temores. Los temores nos invaden, nos afligen, nos quitan el sueño, nos quitan el apetito, nos quitan todo, los temores. ¿No ha pasado usted un momento de esos? Un momento de temor. ¿Qué pasará con mi trabajo? ¿Qué pasará con mi familia? Un momento de temor cuando usted está viendo su salud quebrantada y usted va a un examen una y otra vez y el médico ahí queriendo encontrar algo que le afecta. Y hoy en día, con tanta enfermedad que se aparece, temor. Y todos hemos pasado un momento de esos o estamos pasando por un momento de esos. Todos conocemos lo que es el temor, lo que es el miedo, lo que es estar sin esperanza, lo que es sentirse solo. ¿Alguna vez usted no se ha sentido solo? Los discípulos, toda su seguridad estaba alrededor de Jesús. Ellos lo siguieron por los montes, lo siguieron por la orilla de los ríos, por todo lugar, andaban con él. Ellos sabían de que por los milagros que habían visto, eso de la cruz no iba a pasar con el Señor Jesús. Por eso es que aún sus mismas familias, sus mismos hermanos no creían en él. Ellos sabían eso. Entonces, cuando de pronto este líder, en quien ellos tenían la esperanza físicamente es quitado, se decayeron. Y el temor llegó a sus vidas. El miedo llegó a sus vidas. Se encerraron en un cuarto por miedo a los judíos, temerosos. Pero luego, el Cristo resucitado desarrolla nuestra fe. La Biblia dice en hebreo que la fe es la certeza de lo que espera, la convicción de lo que no se ve. La Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. La Biblia dice que por fe hemos llegado a los pies de Cristo y le hemos recibido como nuestro Salvador y tenemos la convicción que no tenemos cuentas pendientes con Dios porque nuestros pecados han sido perdonados. Pero muchas veces nuestra fe se decae. Ya hemos conocido a Cristo como nuestro Salvador personal. Pero ahora, muchas veces, por las circunstancias, por momentos difíciles, decae nuestra fe. En Juan capítulo 20, versículo 27, habla algo de Tomás. 26 dice, en el 26, 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo,
paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métala en mi costado, y no seas incrédulo sino creyente. Entonces Tomás respondiendo le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste, bienaventurados aquellos que no vieron y creyeron. La vida de Tomás, como todos los discípulos, también con sus temores, con sus aflicciones. Llegó el momento que Jesús se aparece la primera vez y él no estaba en el lugar. Él tenía dudas y ustedes ya la historia la hemos leído. Dudas llegan a tu vida y llegan a mi vida como creyentes. Las dudas llegarán. El enemigo es sagaz para ponerte dudas en tu corazón. ¿No has pensado alguna vez a saber si yo seré hijo de Dios? ¿No has pensado alguna vez a saber si en verdad el cielo existe y yo aquí? ¿No has pensado alguna vez a saber si mi vida como cristiano tiene resultados o no? Dudas. Tomás tenía dudas. Pero al ver al Cristo resucitado y el desafío que el Señor le hace, Tomás lo declara Señor y Dios mío. Su fe aumenta. Tomás había quitado sus dudas. La presencia del Señor quitó los temores a los discípulos. La presencia del Señor quitó las dudas a Tomás. Y la presencia del Señor le reveló el futuro de la vida del cristiano. Y quiero concluir en esta mañana en 1 Corintios, capítulo 15, versículo 12 en adelante. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, como dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos. Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana también es vuestra fe. Y si somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Cristo, que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan, pero si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana y aún estáis en vuestros pecados. Hermano, el apóstol Pablo comienza hablando de la fe en el Cristo resucitado. Yo quiero concluir en esta mañana. Usted y yo estuvimos aquí y estamos aquí muy temprano en esta mañana porque creemos en lo que la Escritura dice. Pero también creemos lo que el Espíritu Santo nos confirma a nosotros de que Cristo murió y resucitó. Y en esta mañana es un día de proclamación de victoria. Cristo resucitó de entre los muertos. Es la base del cristianismo. Es la base de nuestra fe. No estamos siguiendo a un Cristo que quedó en la tumba. No estamos siguiendo a un buen líder religioso. Nuestra fe, nuestra esperanza, nuestra convicción y seguridad está en el Señor.